Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy tenemos con nosotros a una invitada de lujo. Tenemos a Julia Navarro, escritora y periodista, que ha venido a presentarnos su última novela, Tú no matarás. Julia, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vienes a presentar a Toledo este libro, Tú no matarás, casi 1000 páginas de personajes, historias. Cuéntanos. Bueno, Tú no matarás es una novela donde yo intento reflexionar sobre el peso de la conciencia. Es una novela que comienza en los años 40 y que termina con la llegada de la transición en España. Y es una novela donde cuento la historia de 3 jóvenes que se van al exilio y su vida va a estar convulsionada por todo lo que se van encontrando a su alrededor. Esta novela comienza con un poema de Constantin Cavafis, en el Ítaca de Cavafis, que Cavafis hace una reflexión. Cavafis dice que la vida es una travesía, que todos nos fijamos un destino, todos soñamos llegar a un destino, pero que no siempre lo conseguimos y que por tanto lo importante es la travesía, lo que hacemos durante la travesía, lo que llevamos dentro de nosotros mientras hacemos la travesía. Bueno, la travesía que inician los personajes de Tú no matarás es una travesía en la que esos 3 jóvenes nunca van a llegar a su destino, pero su vida va a estar llena de acontecimientos, de convulsiones, se van a cruzar con otras vidas. Es una novela que yo creo que no va a dejar indiferente a los lectores. Bueno, está organizada en 3 partes. Comienzas en Madrid, ¿no? Después de la guerra. Sí, la novela empieza en el Madrid de 1940, en ese Madrid de la posguerra, Madrid donde, como en el resto de España, se pasaba hambre, un Madrid de vencedores y vencidos, al igual que en el resto de España, un Madrid donde había tantas familias pendientes de qué pasaba con sus seres queridos, con mucha gente en la cárcel, pendiente de un indulto, pendiente de si les liberaban. Era una España que había perdido la esperanza y era una España en la que era muy difícil vivir. Y yo lo que he querido ha sido no contar la gran historia, porque la historia ya nos la conocemos todos, sino pequeñas historias, historias individuales. A mí eso es lo que me interesa, es la historia de la gente corriente, lo que nos podría haber pasado pues a cualquiera de nosotros. De ahí pasamos, un periplo de estos personajes, pero pasamos a Alejandría, un lugar que no era tradicionalmente de exilio de los españoles después de la guerra. Efectivamente, los españoles se marcharon a América Latina, fueron algunos a Marruecos, a Argelia, pero el grueso fue a América Latina. ¿Por qué elijo Alejandría? Pues porque es una ciudad que a mí siempre me ha producido una gran fascinación. Es una ciudad absolutamente literaria, es una ciudad de la que yo me enamoré leyendo a Darrell, leyendo a Foster y sobre todo a Cavafis, ¿no? Que Cavafis es el gran poeta alejandrino, de origen griego, pero es alejandrino. Yo me enamoré de Alejandría antes de conocer Alejandría cuando fui a Egipto por primera vez, lo primero que fui es, antes que las pirámides, antes que nada, yo me fui a ver a Alejandría porque es una ciudad muy literaria y en esta novela, es ese homenaje a esa ciudad, que era una ciudad muy especial en los años 40, era una ciudad en la que podía pasar cualquier cosa. Egipto estaba bajo mandato británico, Rommel andaba por el desierto, estaba en plena ebullición la Segunda Guerra Mundial, la ciudad estaba llena de espías, estaba llena de militares, estaba llena de aventureros, estaba llena de comerciantes. Era una ciudad donde podía pasar cualquier cosa, que era lo que yo necesitaba que pudiera pasar a mis personajes. Tantas y tantas cosas como les sucede a partir de esa primera parada en Alejandría. Además, presentaste este libro en Alejandría. Bueno, es una de las cosas más satisfactorias que he hecho nunca, ¿no? Me invitó el Instituto Cervantes, presenté el libro en Alejandría y me invitaron a hacer una visita en la gran biblioteca de Alejandría.
que está levantada, es una biblioteca ahora modernísima y fantástica, está levantada en el solar donde la tradición dice que estuvo aquella gran biblioteca mítica, ¿no? Y cuando yo terminé, me hicieron la visita, me explicaron, bueno, fue una visita maravillosa, me pidieron que donara este libro y otros libros bueno, pues los libros que yo he escrito. Y bueno, te puedes imaginar el subidón que me dio. Yo dije, Dios mío, mis libros en la gran biblioteca de Alejandría. Es una de las cosas más hermosas y que lo cuento con orgullo porque me siento muy orgullosa de que Tú no matarás esté allí en las estanterías de la gran biblioteca de Alejandría. Pero además, por el hecho de que en la novela aparezca Alejandría, también es una novela profundamente ligada a los libros y a la literatura. Sí, es un homenaje a la literatura. Esta es una novela de libros, es una novela en la que los protagonistas son escritores, son poetas, son editores, son traductores, son libreros. Es una novela que está salpicada de poemas desde el principio al fin y es una novela que es un homenaje a la literatura. Todo gira alrededor de los libros. Bueno, y también esos personajes, más allá de los protagonistas, que son maravillosos, también, bueno, como en muchas de tus novelas, esos personajes secundarios también que son casi protagonistas por la importancia que tienen. Sí, la verdad es que es verdad que yo hago novelas de personajes, novelas que son como las matriuscas, ¿no? Que vas abriendo una y te sale otra y otra y otra. Pues así van los personajes de mi novela. Cuando piensas que ya lo sabes todo, de repente te aparece un personaje nuevo que adquiere un papel absolutamente protagonista. Aquí son muy importantes las tres madres de los protagonistas, tres mujeres que tienen que vivir en esa España terrible, que unas pertenecen al bando vencedor, las otras al bando perdedor, pero sin embargo que tienen muchas cosas en común. Tienen tres hijos a los que han perdido, tres hijos que han iniciado un camino que no saben dónde les va a llevar y bueno, es la relación de esas tres mujeres, la relación con sus hijos, es una de las cosas que más me satisface de esta obra, el haber conseguido crear ese clima de complicidad, de afecto y también de desolación de esas tres mujeres, esas tres madres. Luego hay otros personajes que a mí me gustan especialmente, que es el de una filósofa alejandrina, Farida, el de una bailarina, es decir, hay muchos personajes. Es que además llama la atención que a través de las palabras se transmiten los sentimientos de esas madres, como decías al principio, sí. De la angustia que viven por sacar adelante a sus hijos. Sí. Son novelas repletas de personajes, de lugares. ¿Cómo es ese proceso creativo? Porque no tiene que ser fácil poner todo esto en orden. No, la verdad es que el proceso creativo siempre es largo. Yo es una novela que he estado pues más de 5 años para escribirla. Empecé en el 2013, la paré, la guardé en un cajón, la retomé en el 2016. Cuando yo estaba buscando documentación sobre la vida cotidiana en los años 40, la verdad es que sufrí un shock, emocionalmente notaba cómo me estaba afectando. La historia la conocemos, sabemos cómo era aquella España, sabemos lo que sucedía, pero cuando empiezas a buscar esas pequeñas cosas de cómo se vivía, qué se comía, cuánto costaban las cosas, cuáles eran las costumbres de la época en la vida cotidiana, pues para mí fue como si me estuviera sumergiendo en una película en blanco y negro. Es que era una película en blanco y negro. Sentía que los colores se me borraban de la cabeza y bueno, estaba tan conmocionada desde el punto de vista emocional que tuve que guardar la novela y rescatarla un tiempo después. De manera que el trabajo creativo en esta novela ha sido para mí especialmente difícil, especialmente complicado, pero bueno, ya está aquí. Tú no matarás, ya está aquí.
Bueno, y ese proceso creativo de elaboración de personajes, de dotarles de vida propia prácticamente, luego, ¿cómo te desprendes de ellos? ¿Se te queda algo de cada uno? Es una cosa complicada porque yo antes de sentarme a escribir paso meses, a lo mejor incluso años, pensando en la historia que quiero contar, cómo lo quiero contar, qué va a pasar. Cuando yo me siento a escribir, ya sé qué quiero contar, ya sé cómo va a empezar la novela y cómo va a terminar la novela. Y luego el periodo en el que estás escribiendo, el tiempo, pues los personajes forman parte de ti, vives con ellos. Claro, cuando se termina la novela te cuesta mucho desprenderse. Necesitas que se vayan, sobre todo para dar cabida a otros nuevos, pero a veces a los personajes les cuesta marcharse, o a mí me cuesta desprenderme de ellos. Es casi como un periodo de duelo, prácticamente entre libro y libro. Sí, pero es verdad que mientras habitan en ti, casi no hay lugar para personajes nuevos. Bueno, tu anterior novela, Historia de un canalla, nada tiene que ver con esta. Retomas un poco también a la de Disparar a Llena estoy muerto, historia en sí, personajes, lugares. Yo no escribo libros de historia, siempre lo digo. Ahí tenemos novelistas extraordinarios de novelas históricas. Yo lo que aspiro es a contar las pequeñas historias individuales. Lo que pasa es que cuido mucho el escenario donde coloco mis personajes, el contexto donde transcurren esas pequeñas historias, esas historias individuales. ¿Por qué lo cuido mucho? Pues porque todos somos hijos de nuestro tiempo y nada de lo que hacemos se entiende si no es en función del tiempo en el que nos toca vivir. Entonces, muchas de las cosas que hacen mis personajes en esta novela tienen sentido en ese contexto, en esa España, en esa Europa. Hoy no tendría ningún sentido, hoy muchos de ellos no harían las cosas que se hacía en ese momento, ¿no? La España de los años 40 tenía otros códigos, otros valores, era totalmente distinto. Entonces yo lo cuido mucho el contexto donde transcurren las historias. Lo cuido tanto que por eso muchas veces me dice la gente, bueno, es que es una novela histórica. Digo, no, no es una novela histórica, pero no quiero que haya anacronismos, no quiero que haya, bueno, yo no soy historiadora, con lo cual siempre tengo esa posibilidad de cometer alguna equivocación, pero desde luego no será porque le doy 1000 vueltas, trabajo con la documentación y procuro que esté todo encajado. Bueno, para escribir 7 novelas, tú eres periodista, además. Ya no ejerzo. Ya no ejerces, te has centrado, que me parece estupendo, pero ¿de dónde te nace esta pasión por los libros, por la escritura? Por los libros, la pasión me viene desde siempre, desde pequeña, porque en casa se leía. Yo me acuerdo que a mí me enseñó a leer mi abuela. Yo era muy pequeña, me sentaba a su lado y ella me hacía leer en voz alta. Entonces, he pasado muchísimas horas, ella me decía, léeme. Y entonces, no porque necesitaba que nadie la leyera, sino porque era la forma de implicarme a mí en la lectura y que yo sintiera, bueno, estoy leyendo un libro a mi abuela mientras ella está cosiendo, yo la estoy leyendo, mientras ella está haciendo cualquier cosa, yo estoy leyendo. Y pues aprendí muy pronto a leer, o sea, antes de ir al cole ya leía, entonces esa pasión por la lectura pues me la inculcaron en casa, me la inculcó sobre todo mi abuela, y luego mi abuelo pues tenía una biblioteca grande, bueno, aquello era como el cuarto de los tesoros, ¿no? Cuando te entrabas y veías tantos libros, de manera que de ahí viene mi pasión por leer y bueno, yo leía y luego me gustaba inventarme cuentos, contar cuentos. Entonces, pues yo decía, pues abuela, te voy a contar un cuento. Y era algo que yo me había imaginado y bueno, es que yo creo que no he hecho otra cosa en mi vida que leer y que contar historias. Pero no era mi vocación, ¿eh? ¿No? No. ¿Ni periodista tampoco? No,
No, yo quería ser bailarina de ballet clásico. Nada que ver, claro. Nada que ver. Y bueno, cuando yo era jovencita todavía se llevaba eso de ser obediente, entonces como me dijeron, no vas a ser bailarina, pero ¿cómo te vas a dedicar a ser bailarina? Bueno, pues yo acepté. Hoy habría sido impensable, y yo, vamos, no habría hecho ni caso. Pero era realmente mi vocación, o sea, nunca se me ocurrió, a pesar de mi amor por la lectura, a pesar de lo que me divertía, contar cuentos, inventar cuentos, no sé, nunca se me había ocurrido dedicarme a eso. Yo lo que quería hacer era bailarina de ballet. Y hubo una profesora que para mí fue fundamental, que fue mi profesora de literatura. Porque cuando en casa me dijeron nada de ballet, yo dije, bueno, pues es que ahora termino el bachillerato, tengo que ir a la universidad. Entonces dije, pues física, porque me apasionaba la física, pero bien es verdad que sacaba unas notas bastante justitas en lo que era física y matemáticas. Aquella profesora que era estupenda y que era pues la tutora del curso, y bueno, pues qué vais a hacer, y todos hablábamos de qué íbamos a hacer, de qué nos íbamos a dedicar, y cuando yo le dije, pues voy a estudiar física, sé que se le pusieron los ojos a cuadros, dijo, vamos a ver, sacas unas notas estupendas en literatura, en historia, en geografía, en arte, y en física tú sabes que apruebas por los pelos, y a lo largo de los cursos has tenido incluso suspensos en algunos trimestres. Así que me quieres explicar por qué te quieres dedicar a la física y no te dedicas a lo que de verdad te gusta, te apasiona, se te da bien, tienes facilidad. Y bueno, ella yo creo que fue una persona clave en que yo decidiera en el último momento, que tampoco estudiaba física. O sea, al final nunca he hecho lo que yo he querido. Bueno, pues nos alegramos de que tu profesora te guiara. Es verdad que muchas veces no nos damos cuenta de cómo influyen profesores o abuelos o alguien en nuestro futuro, y cómo fomentan ese hábito maravilloso. Que es la lectura. La lectura, las bibliotecas, ese Una de las maravilloso. cosas que yo hoy he hecho de menos en los planes de estudio es que ha desaparecido la lectura en clase, lo cual me parece un error. Yo cuando era pequeña teníamos clase de lectura y leíamos en voz alta, y me parece que hoy hay muchos niños que tienen dificultades de comprensión lectora precisamente porque falta esa lectura en voz alta. Y coger un libro. Y coger un libro, tanta claro. tablet, tanto... Es una batalla que estamos ahí luchando. Bueno, los padres jóvenes tenéis todavía mucho más dificultad, porque luchar contra las maquinitas y las pantallas realmente es muy complicado. A veces viene bien, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, ¿cómo te enfrentas a tus lectores después de 7? Esta es la 7ª novela. ¿Cómo te enfrentas? Pues siempre con preocupación, con respeto, y siempre esperando su veredicto. Yo puedo escribir una novela, haber puesto lo mejor de mí, poner todo mi empeño en hacer las cosas bien, pero al final son ellos los que tienen la última palabra, de manera que cada vez que yo escribo una novela y llega por primera vez a las librerías, tengo una sensación como de angustia, de decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Yo tengo mucho respeto a los lectores, y los lectores al final son ellos los que eligen. O sea, tú puedes hacer una campaña de publicidad, de marketing, lo que quieras, pero como no funcione el boca a boca, como no sean los lectores que se van recomendando a otros lectores el libro, es muy difícil bueno, pues que te vaya bien. Yo creo que aparte del libro, que está maravillosamente escrito como todos tus libros, le acabo de empezar, también es la cercanía que tienes, porque estás en todos sitios, hablas con las personas, con tus lectores, que al final es lo que dices. Son los Yo creo que realmente... es muy importante, sobre todo me gusta mucho ir a los clubs de lectura, me recorro toda España prácticamente, y allí donde hay un club de lectura que me invita, allí voy yo,
por pequeño que sea. Intento apoyar mucho a los clubs de lectura, bueno, pues porque son unos enormes dinamizadores culturales, a las bibliotecas públicas, cuando me invitan, vamos, estoy allí la primera, primero porque tengo la oportunidad de estar con lectores, pero también porque me parece que hacen una obra realmente extraordinaria. ¿Y aceptas todas tus ideas? ¿Eres de las que coge aquellas cosas? Les escucho y siempre aprendo algo. Es decir, yo siempre estoy dispuesta a escuchar y a reflexionar sobre las cosas que me dicen. Puedo no estar de acuerdo, pero a mí me parece que es importante escuchar y reflexionar. Porque al final es como un hijo que, oye, a mí es no un lo hijo, toques. ¿no? Es claro, cuando te dicen, pues es que no me gusta el color de los ojos de su hijo, digo, no, oiga, pero es mío. Claro, pero yo creo que hay que escuchar. Vivimos en una sociedad en la que nos escuchamos muy poco los unos a los otros y yo sigo aprendiendo escuchando. Más, tú no matarás, es una frase que le dice el padre de uno de los protagonistas a su hijo. Sí. ¿Por qué elegiste este? Pues porque resume muy bien el espíritu de este libro. Antes decía que esta es una novela que trata sobre el peso de la conciencia. Tú no matarás es lo que le dice un padre a su hijo, que es muy jovencito, casi un niño, cuando en los primeros días de la guerra civil él decide irse con los milicianos al frente, y cuando su padre se entera, le regaña, le reconviene y le dice, mira, yo no quiero que vuelvas al frente, no quiero que lo hagas, no quiero que tengas que matar, tú no matarás, porque ningún hombre puede volver a ser el mismo si le quita la vida a otro hombre, ¿no? Entonces, desde esta reflexión ética, desde esa reflexión moral, esas palabras de un padre a su hijo, bueno, resumen muy bien la novela y resumen el peso de la conciencia, porque ese hijo no va a hacer caso a ese padre y va a tener que vivir pues toda su vida recordando aquello que le dijo. Además, tratas el tema de la conciencia también como en tu anterior novela, la de Sí, Historia de un canalla. Yo realmente quería tratar de ese tema y tuve dos ideas, que fue Historia de un canalla y Tú no matarás. De hecho, empecé a escribir los dos libros en paralelo, lo cual era una locura y una tontería de mi parte, primero porque no podía abordar esas dos obras a la vez, y segundo porque lo que he contado antes, ¿no? Tú no matarás, para mí de repente fue un shock emocional y tuve que dejarla. Pero es verdad que en las dos novelas hablo del peso de la conciencia. Yo creo que la conciencia es una compañera ingrata que todos llevamos dentro, queramos o no, y que aflora cuando menos lo pensamos y nos hace la vida difícil. Por mucho que intentemos decir que no te quiero escuchar, vete, al final siempre termina mirándote de frente, siempre terminas teniéndola que mirar de frente. Bueno, aunque a lo mejor es difícil preguntarte esto justo ahora, pero yo estoy segura de que tienes algo en mente para un próximo libro, una idea, sí, tengo ya como, yo creo que debe ser como 1,5 folios de mi próxima novela. Maravilloso. ¿De qué va a tratar? Eso no se lo cuento a nadie, pero sí, ya estoy trabajando en la próxima novela. Bueno, pues esperamos que vengas a presentárnosla aquí. Sí, dentro de 3 años vengo. Cuando sea, pero aquí estarán las puertas abiertas para acogerte. Muchísimo éxito, que bueno, yo creo que no hace falta ni sí, deséame éxito. ¿Sí? Mira, yo creo que siempre hay que desear a los demás que les vaya bien, que no hay que dar nada por seguro en la vida. Yo no doy por seguro nada y yo agradezco cuando me desean suerte. Pues así que yo también te la deseo a ti. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.